Hola, 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 bienvenidos a mi canal. Esta es mi serie de crimen y maquillaje donde les platico sobre una historia de crimen y me maquillo al mismo tiempo. Si les gustan este tipo de videos, no se les olvide darme un like y subscribe y compartan este video con sus amigos o amigas. Y vamos a empezar el video de hoy. ¿Se imaginan ser secuestrada, abusada, golpeada y violada por 24 años? Y dejen de eso, por su propio padre. Pues así empieza la historia de hoy. La historia que les voy a contar hoy es una historia que pasó en Amsterdam, Lower Austria, en Austria. Y la víctima es Elisabeth Fritzl, creo que así dice. Bueno, Elizabeth nació el 6 de abril de 1966 y su papá, bueno, si le quieren decir eso, el monstruo Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1935. Y como siempre, pues me puse a leer un poquito sobre la persona que es la que está abusando, que sería aquí su papá Joseph. Y bueno, pues lo que leí de la mamá de Joseph es que era muy mala con él, que lo golpeaba, que lo dejaba todo ahí lleno de sangre, lo maltrataba, lo dejaba golpeado, lastimado, llorando por varias horas y ella se iba y lo dejaba solo, que él sufría mucha ansiedad y que su mamá, según ella también pues fue foster, tampoco no tuvo a sus padres, que como de niña ella estaba en casa, que ella no tuvo pues una relación así como con sus padres o nada así, por eso era ella tan cruel y tan mala con él. Y que según ella nomás lo tuvo para demostrarle al mundo que sí podía embarazarse, que sí podía tener hijos, porque ella estaba con una pareja y no se podían embarazar y su marido pues la dejó porque como no se pudo embarazar, pues él pensó que era ella la del problema y la abandonó y ella por eso quiso embarazarse, nomás para demostrar que sí podía embarazarse, pero que ella dijo que solo lo tuvo como prueba de poder ser mamá, pero que lo odiaba y como que le tenía coraje y rencor y que lo tenía que cuidar. O sea, obvio, tuviste a un niño, o sea, obviamente lo tienes que cuidar, pero ella pues no quería y no tenía ningún interés. Bueno, en ese tiempo estaba el World War, había mucho bombas y así, y en vez de ellos de irse a un shelter, ella lo dejaba a él solo en el sótano, como un sótano que tenían ellos, y pues él sin saber dónde estaba su mamá, sin saber qué estaba pasando con su mamá, ella nomás ahí lo dejaba por horas y con eso le empezó a él mucha ansiedad y por todo eso él sentía que la necesidad de estar en control y controlar a alguien fue cuando le empezó a crecer esa necesidad, esa sensación. Y pues él quería controlar a otra persona, a otro humano y tener poder sobre ellos y dominarlos. Y pues decidió y eligió a su hija, su cuarta hija, Elizabeth, porque tuvo un total de 7 hijos con su esposa. Y que la razón que la eligió a ella es porque ella era como él en el carácter, que era muy fuerte, que ella era más resistente, más rezongona, más le contestaba más pues y él como quería dominarla más por lo mismo que era el mismo carácter que él. Y él llegó a decir que como ella era más cabeza dura, más fuerte, que para él iba a ser más placer controlarla y dominarla a ella que a alguien que pues facilito las controla, ¿verdad? Y él le dijo a su psicóloga que él sabía que él era malo, él dijo que él sabía que él nació para
violar y que se sentía orgulloso de que no hizo más daño o que no abusó de más personas y que la gente debe de estar agradecida con él por no ver, yo creo que ha sido un asesino serial o atacar a más personas, o él dijo que él pudiera haber hecho mucho más cosas, mucho más peores, muchas más feas, pero solo lo hizo con su hija. Y dijo que sí, cuando él estaba joven, que sí seguía muchachas en el parque y hasta se masturbaba, hasta que una vez una muchacha, mujer, señora, no sé, lo confrontó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Y pues ahí empezó a mejor ver a gente por las ventanas, gente que dejaba su ventana abierta, si estaban teniendo relaciones, si se estaban cambiando. Y que sí llegó a violar a una, creo que era una enfermera de 24 años que estaba dormido su esposo. No estaba su esposo y ella estaba dormida. Y él entró a su casa de ella y abusó de ella, la violó. Y también había tratado de violar a otra de 21 años, pero a ella no la alcanzó a violar. Su hija no fue su única víctima. También, según solamente esta muchacha de 24 años, pero pues quién sabe, a lo mejor hay muchas más, pero a las que él confesó solamente es a esa. Y por esa violación sí lo metieron a la cárcel en 1967 y pues después cuando él adoptó a sus nietos, que les voy a decir en detalle, la policía no hizo una conexión, no se fijaron en su récord, no se fijaron si era un violador, un criminal, un pedophile, nada. Y así lo dejaron que adoptara a sus 3 nietos. Y bueno, la historia empieza más o menos cuando Elizabeth tenía 11 años de edad. Es cuando él trató de abusar de ella por primera vez. Obviamente ella trató de pararlo, pero pues no pudo porque pues está mucho más fuerte que ella. So él empezó a abusar de ella y a violarla a los 11 años de edad. Y a los 15, después de graduarse, de terminar la escuela, ella empezó a trabajar de mesera en un lugar. Y eso fue en 1983, en enero. Y después de ahí, ella se fue de su casa con una amiga con quien trabajaba ahí de mesera y se fueron a Viena. Y como les digo, ya tenía 15 años, va a cumplir 16. Y se fue de su casa y no dijo nada y se fue con su amiga. Su amiga creo que también era menor de edad. Y obviamente pues los papás las estaban buscando, las reportaron perdidas, que estaban desaparecidas. Y la policía las encontró en otra ciudad que se llama Viena y las regresaron a su casa porque eran menores de edad. Y pues cuando ella regresó a su casa, pues tenía su trabajo ahí esperándolas, o siguió su trabajo de mesera y hasta terminó su trabajo y le ofrecieron otro trabajo, otro empleo en otra ciudad que se llamaba Linz, y pues ella ya iba a cumplir sus 18 años. Estaba esperando a cumplir sus 18 años para poder irse a trabajar, obviamente, a otro lugar alejada de su familia. Y pues según todo este tiempo que ella está siendo abusada de su papá, nadie sabe, no saben sus hermanos, hermanas, mamá, nadie ni en cuenta de lo que está pasando. El 28 de agosto de 1984, después de cumplir sus 18 años, su padre Joseph tenía un sótano, un basement pues, y le había pedido a Elizabeth que le ayudara a bajar una puerta, que porque estaba pesada y él no la podía llevar la puerta sola. Y pues obviamente pues ella lo ayudó a llevar la puerta para el sótano. Y cuando llegaron al sótano, pues él se puso a poner la puerta, ¿verdad? Donde la tenía que poner. Y cuando él cerró la puerta, agarró como un trapo con algo que se llama ether, que es algo como, sirve como anestesia o te duerme, eso.
y él le puso eso en la boca y cuando ella durmió la encerró en el sótano y ahí la dejó. Ella pues obviamente estaba desmayada y él siguió como si nada, subió para arriba con su esposa y sus otros hijos y quedó encerrada Elizabeth. Y bueno, obviamente pues su mamá preocupada, su mamá se llama Rosemary, no sé si ya les dije, preocupada, y fue a la policía a decirles que otra vez se había ido su hija Elizabeth, que ya tenía desaparecida un mes, ¿verdad? Y como ya se había ido una vez, pues la policía dijo, otra vez se fue a escapar. La única diferencia es que esta vez ya tiene 18 años. Después Joseph llega con una carta, su padre, y le dice, oh, miren, mandó esta carta a Elizabeth. Y la carta estaba en su letra. Y la carta decía que ella se había ido, que ella ya no los quería ver, que no quería tener nada que ver con su familia, que no la buscaran, que porque si la trataban de buscar y hacerla que regresara, que ella se iba a ir del país. Obviamente pues ellos no querían que se fuera del país, o más bien su mamá no quería que se fuera del país, la dejaron. Y el papá le dijo a la policía, al Joseph, que según que él pensaba que se había convertido en parte de una religious cult, como una, no sé cómo se dice en español, cuando la busqué decía culta, pero no sé si así se dice. Pero según él, se había formado de parte de algo religioso y que por eso se había ido y que por eso no quería regresar. Un show tenía. Y como les dije, 24 años la tuvo ahí Joseph en el sótano. Y dicen que pues iba por lo menos, aunque sea 3 veces a la semana o 3 días a la semana a visitarla, a llevarle cosas, comida, ropa, yo creo jabón, pasta. Pero sí leí que al principio cuando recién la atrapó, que la tenía allá abajo, la tenía amarrada con unas esposas a la cama, como con fierros, los pies y las manos para que no se pudiera mover para nada, para que no tratara de escaparse. Y después con el tiempo le fue aflojando las esposas, le fue quitando poco a poquito, pero al principio sí la tenía bien amarrada. Como les dije, tenía 18 años y él pues obviamente la seguía golpeando, la seguía abusando, violando. Voy a hacer esto no grabando porque no puedo concentrarme y hacer el video. Ok, ya regresé. Y pues dicen que ya cuando la revisaron y eso al final, que ella había sido violada 3,000 veces o más de 3,000 veces en su captura de 24 años. Y hasta tuvo hijos de su papá. Él tuvo hijos con ella. Se embarazó un total como de 7 veces y una de las veces tuvo gemelos y uno de los bebecitos se le murió antes de, como a los 2 días falleció el bebé. Obviamente él no la dejaba salir, no la llevaba al doctor, no, nada, nomás le daba unas tijeras y ahí que ella solita pariera sin medicamento, sin nada. Ella tuvo sus bebés sola en el sótano, sin ayuda, sin medicina, sin nada. Como les digo, tuvieron un total de 6 bebés y a 3 de los 6 Joseph decidió llevárselos a vivir a la casa con él y su esposa, porque se decidió llevarse a los más pequeñitos porque obviamente pues no hablan, ellos no podían decir, o estaban de meses cuando él se los llevó, no pueden decir, oh, mi mamá está allá abajo, allá vivíamos, ni nada así. Y él los puso así como en cajitas de cartón
con una nota que él, o una carta que él hacía que escribiera Elizabeth diciendo que no los podía cuidar, que si por favor ellos podían ayudarla a criar a sus hijos. Y pues obviamente toda la gente los miraba como ya estaban grandes y ellos mismos habían tenido 7 hijos. Decían, ay, estos abuelos qué buena gente son y ayudando a su hija y su hija qué mala madre. Y a los 3 que se llevó a vivir a la casa con su esposa Rosemary eran Lisa, Mónica y Alexander. Entonces con el tiempo ellos los adoptaron. Como les dije, la policía nunca miró su récord ni nada que tenía. Y cuando los tenía él los tenía viviendo en un pedacito del basement, porque su basement era grande, de como unos 380 square feet. So 380 pies cuadrados era el size. Y ahí estaba ella con todos sus hijos, más aparte cuando él iba para allá abajo. Ni 400 pies cuadrados, como bien pequeño, bien chiquito. Y con el tiempo, como ellos tenían más hijos, Elizabeth le estaba pidiendo que hicieran el espacio más grande, que si les podía dar más espacio. Él los dijo que los hizo que ellos mismos empezaran como a escarbar con sus propias manos para extender el lugar donde ellos estaban, y lo extendieron a 590 pies cuadrados o 590 square feet, que todavía no es muy grande, ni los 600 pies cuadrados. Y pues dicen que le tenía una televisión a ellos ahí, les tenía un radio, les tenía un refri y les tenía también como un VHS para películas, y así como en esos tiempos es lo que se usaba. Y le llevaba libros, y que Elizabeth le enseñó a escribir y a leer a sus hijos. Y Elizabeth dijo que también a veces cuando los quería castigar, que les apagaba la luz, no les prendía la luz abajo, y no les llevaba comida y los dejaba sin comer. Él trató de negar eso en la corte, pero yo no le creo, es un mentiroso. Y de lo que los dejaba sin comer por varios días, también dijo él que no era cierto, que nunca los dejó sin comer por varios días, pero pues quién sabe. También dijeron que él los amenazaba a ella y a los niños, que si trataban de escaparse, que él tenía como gas ahí abajo, como bombas de gas, y que las podía como encender o prender para que se murieran y se ahogaran de... También dice que los amenazaba y les decía que la puerta, si trataban de abrirla o algo, que los iba a matar con un shock, como con toques, que los iba a electrocutar, pues. Ellos nunca trataron de escaparse, nunca trataron de salirse, nunca trataron de agarrar la puerta o abrir la puerta, porque pues le creían que si ellos trataban de salirse o de escapar, que se iban a morir o que los iba a electrocutar o algo. Él también trató de negar eso, pero pues después confesó que sí les decía eso de que que los iba a matar, pero dijo que no era verdad, que no tenía ni para electrocutarlos, ni tenía nada de gas. Y cuando revisaron dijeron que no encontraron nada de eso, pero una cuñada de Joseph creo que se quedó ahí con ellos un tiempo. Dijo que todas las mañanas Joseph iba para el sótano a las 9 de la mañana, según él, para trabajar. Como era como arquitecto y algo así, pues según él ahí es donde trabajaba, y no dejaba que nadie de arriba bajara al sótano, y pues también los regañaba y así. Tampoco ellos, los de arriba, nunca trataron de ir de abajo, y los de abajo tampoco trataron de subir. Y dicen que tenía fiestas y barbecues ahí en su yarda, y que nadie se daba cuenta de nada. La gente ahí, como él tapó todo bien, pues no se daban cuenta de nada. Y él llegó a rentar una área de abajo a más de 100 personas, y una gente que vivió ahí dijo que a veces sí escuchaban ruidos, y cuando se lo
comentaban a Joseph que Joseph decía que era la tubería o que la casa como ya estaba vieja, pero así quedaba nomás. Nadie seguía preguntando o investigando. Y el 19 de abril de 2008, la hija mayor, que se llamaba Kirsten, tenía como unos 19 o 20 años, pero se enfermó y estaba muy mal, estaba muy grave, quedó inconsciente, se desmayó y obviamente Elizabeth estaba preocupada. Elizabeth pues le rogó a Joseph que la llevara al hospital, que estaba muy grave, que ella no quería perder otro hijo, como ya se le había muerto su bebé, el gemelito, y le estaba rogando pues que la llevara, y por fin él le dijo ok, sí, la voy a llevar, y entre los dos la sacaron. Ella le ayudó a sacarla porque pues obviamente estaba ella desmayada y era la primera vez que ella salió. No dice ahí si la sacaron en la noche, no sé cómo le hicieron para que no se diera cuenta el resto de la familia que estaba ahí Elizabeth pues. Y pues lo ayudó a sacarlo, pero él obviamente después de sacar a su hija Kirsten volvió a encerrar a Elizabeth y se la llevó. Entonces Joseph pues llegó al hospital con Kirsten, y igual con la carta de Elizabeth que le había escrito según Elizabeth diciendo que la ayudaran a su hija que estaba muy grave y que y que ella no podía ir, no sé qué. Cuando la revisaron, pues obviamente estaba demasiado delgada, demasiado pálida y le estaban fallando los riñones. Pero pues aparte de eso, por lo malnutrida que estaba y más, pues se dio cuenta los doctores que no estaba bien. Entonces los doctores el 21 de abril le comentaron o le hablaron o hicieron un reporte con la policía porque se les hacía un poquito raro y sospechoso. Y el 21 de abril pidieron por televisión, así de grave estaba la chica. Y como le preguntaban a Joseph decía, yo no sé nada, nomás así me la mandó y nomás me dejó esta carta, no sé qué esté pasando con ella. Cuando fueron a la televisión le dijeron que la mamá se presentara, que Elizabeth se presentara, porque ellos querían saber sobre su historia médica y lo que le pasó y por qué estaba así, porque pues no estaba ella en ningún sistema, no la podían encontrar porque era como que no existía. Y la policía también empezó o volvió a abrir el caso sobre Elizabeth de cuando ella se fue. Se pusieron a investigar otra vez, se pusieron a buscar iglesias donde según ella estaba, donde decía cuando mandaba la carta, pues el papá le ponía una dirección ahí. Y como le había dicho que estaban a cult de religiosas, se pusieron a hablar a iglesias allá en esa ciudad, y nadie sabía nada de ella, nadie había escuchado de ella, y pues no encontraron nada. Y también se dieron cuenta que las cartas no se miraban como forzadas, se miraban como que alguien le estaba diciendo qué escribir, no se miraba como una persona que lo escribió por escribirlo por ellos mismos, pues. Y como les digo, Elizabeth tenía una televisión, ella sí vio este anuncio de la policía y el hospital en la televisión, y ella le empezó a rogar a Joseph que por favor la dejara ir, que la llevara al hospital, que ella quería ayudar a su hija. Y obviamente pues él estaba tratando de planear cómo hacerle para llevarla para que no sospecharan nada de él. Y el 26 de abril de 2008 él la sacó del sótano junto con sus hijos Stefan y Félix, que eran los que quedaban ahí con ella. Y cuando ella y Joseph llegaron al hospital, obviamente el hospital le advirtió al policía y ahí fueron no arrestados, pero sí los tenían ahí porque pues querían preguntarles qué es lo que había pasado con Kirsten. Elizabeth, obvio, no quería hablar, ella no estaba diciendo nada y le seguían pregunte y pregunte cosas.
Y ya después ella les dijo a los policías, si ustedes me prometen y me aseguran que nunca más voy a volver a ver a mi padre, yo les cuento todo. Y es cuando ellos le dijeron, ok, te prometemos, te aseguramos, nunca lo vas a volver a ver. Y es cuando ella les empezó a contar toda su historia. Dicen que tardó más de 2 horas contándole todo lo que le había pasado y lo que había vivido. Y pues les dijo que Joseph la había secuestrado, que Joseph la tenía atrapada en el sótano, que tenía ella 24 años ahí, que la violaba, la golpeaba, la abusaba y que tenían 7 hijos juntos. Bueno, 6 porque falleció uno. Y que él la hacía ver videos pornográficas y luego la ponía a hacer lo que miraban en los videos y que también la violaba en frente de los niños, según él, como una manera de humillarla. Pero me pongo a pensar, pobres niños viendo eso, obviamente pues quedan traumados con algo así. Elizabeth en este tiempo ya tenía 42 años, pero decían que estaba también súper delgada, súper malnutrida, bien pálida también, casi igual que su hija se miraba. Y su papá Joseph tenía 73 años. 73 años. Nunca piensen que porque alguien está ya grande o mayor o viejito que no es capaz de cosas así, porque no importa la edad, cuando eres monstruo toda tu vida. Y bueno, Joseph fue arrestado y Elizabeth y sus hijos y su mamá los llevaron a un hospital psiquiátrico porque pues obviamente todos estaban en shock, todos estaban traumados y Elizabeth y sus 2 niños chiquitos y su hija mayor con los que estaban en el sótano, pues era la primera vez que ellos salían y veían el mundo. Según Joseph les enseñaba videos y fotos de los otros niños que serían sus hermanos arriba jugando en la playa, la alberca, cosas así, pero ellos mismos nunca habían salido del sótano. Según dicen que su mamá no sabía, pero la verdad yo no sé. Pero dicen como la señora quedó tan traumada que la tuvieron que llevar a un hospital, a lo mejor no, la verdad no sabía o estaba como en shock o no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí sabía o no sabía la mamá? Porque 24 años se me hace mucho. Y luego más aparte cuando la estaba abusando de 11 años, ¿cómo no supo? Anyways. En eso, pues ya cuando la policía lo tenía, Joseph les empezó a comentar cómo entrar al sótano y cómo llegar a donde los tenía. El sótano tenía muchas puertas escondidas y puertas así chiquitas que eran de 3 pies de alto y 2 pies de ancho. Y con código y toda la cosa. Y el 29 de abril confirmaron que todos los niños obviamente eran de él. Él era el papá. Y Joseph ya tenía tiempo él planeando esto porque él tuvo que pedir permisos para agrandecer el sótano. Y él los permisos los pidió en 1978. Fue cuando le dieron los permisos, pero pues obviamente agregó de lo que le habían dicho. Lo hizo un poquito más grande de lo que tenía que haberlo hecho ilegalmente. Y bueno, pues él hizo como un apartamento abajo. Y tenían que pasar por 8 puertas para llegar en donde estaba Elizabeth y los niños. Y como les digo, pues Elizabeth perdió un bebé, su primer bebé, a las 10 semanas tenía ya ella de embarazada. Se le vino el bebé, tuvo un miscarriage. Y parece que tenía hijos cada 2 años porque después
tuvo a Stefan el 1 de febrero de 1990 y luego el 22 de agosto de 1992 estuvo a otra, pero a ella le tocó ir a la casa, no sé por qué, pero no la tuvo en el sótano, ella se la llevó a la casa. Y en 1993 fue cuando hicieron su prisión, le digo yo, más grande con sus propias manos, como les dije. Y el 26 de febrero de 1994 nació Mónica, que también fue llevada a vivir a la casa con Joseph y Rosemary. Y el 28 de abril de 1996 es cuando tuvo a los gemelos y que se le murió uno. Y después, antes de los 2 días o después de 2 días es cuando falleció. Y Joseph nomás se llevó el cuerpo del bebé y lo llevó a que lo cremaran o quemaran, en inglés se dice cremate. Y al Alexander, al hermano del gemelo, también se lo llevó a vivir a la casa con su esposa Rosemary. Entonces el siguiente fue el 16 de diciembre de 2002, nació Felix y él quedó en el sótano. Creo que él fue el último en nacer. Cuando la sacó de la casa a Elizabeth, Joseph le dijo a su esposa como, oh, mira, aquí encontré, dice que ya quiere regresar a la casa con nosotros, que no sé qué. Y en la corte trató de decir que no era una violación, que era una relación consensual, o que ella también estaba de acuerdo, que ella también quería estar con él y que él la miraba, él llegó a decir que él la miraba a ella como su esposa y que esa era su otra familia o su segunda familia. I don't know. Y también trató de decir que él le llevaba flores, que les llevó un árbol de Navidad, que le llevaba regalos a los niños y juguetes y que según pues los tenía bien cuidado. También leí que él había encerrado a su mamá. ¿Se acuerdan de su mamá? Su mamá se fue a vivir con él cuando agarró su casa. Y ella falleció como a 20 años después. Y dicen que su mamá la tenía en el attic. ¿Qué es attic en español? Let's see, a ver qué nos dice aquí. Déjenlo, dice ático. Y que tapó las ventanas. Y ahí la tenía la mamá encerrada. Y que ahí murió la señora. Y que según que a sus últimos días la señora le tenía miedo a su hijo. También, no sé, pues venganza, yo creo, obviamente, ¿verdad? Y bueno, pues según al final lo diagnosticaron, no esquizofrénico, pero esquizotipo, que es como un tipo de esquizofrénico con una desorden sexual, sexual disorder, personality disorder, también estaba mal de su personalidad, de su persona. Y en la corte, cuando estaban enseñándole a los jurors o al jurado, les trajeron cosas que estaban en el sótano donde estaban quedándose llenas de molds. Voy a buscar cómo se dice mold. Como hongo, dice. Moho de hongo. Fungus. Mold. No es molde de casa. Como un hongo. Y como estaba ahí, cuando estaba haciendo calor, estaba súper caliente. Cuando estaba haciendo frío, se estaban muriendo de frío. Estaba como mojado, como húmedo en el sótano y trajeron cosas que estaban ahí en el sótano y para que lo olieran los jurados y el juez y todo eso, y que ni aguantaban ellos mismos el dolor y ellos estaban viviendo en estas condiciones. También de qué tan chiquitos estaba el lugar, le enseñaron las medidas y todo, fotos que también voy a compartir aquí con ustedes. Y también vieron el video que hizo Elizabeth diciéndoles a la policía todo lo que ella vivió, todo lo que pasó. Y era un video de 11 horas. Dicen que miraban 2 horas al día porque era mucho para muchos de ellos. Y hasta que tenían jurado extra como reemplaces
like replacements, porque muchos no podían ver todo y pues cambiaban y entraban otros y así. Y hasta el hermano mayor de Elizabeth fue en el stand y él dijo que su papá también abusó de él. Leí que Elizabeth no quiso testificar o hacer su testimonio y tampoco su esposa, pero su hermano sí. ¿Se imaginan si su hermano mayor también? Por eso les digo, no sé si a lo mejor tiene más víctimas, otras mujeres afuera de su familia, niños, niñas, no sé, pero qué triste que también su hermano fue abusado por su propio padre. Y el 19 de marzo de 2009, él dijo que él era culpable de todo lo que le estaban cobrando, todos los cargos. Y le dieron life in prison, o la vida en la cárcel, vida en prisión. Y Elizabeth y sus niños, bueno, fueron llevados a un hospital psiquiátrico porque ellos tuvieron que aprender otra vez a vivir. Los niños eran muy sensibles a la luz, a los ruidos, hasta se tenían que acostumbrar a espacios grandes. Uno pues Kirsten estuvo en un coma, la hija que llevaron al doctor. O sea, ya cuando les despertaron de su coma, pues también tuvo que ir al hospital junto con su familia. Un hermano de ella, Stefan, no podía caminar bien porque él estaba demasiado alto. Él midía casi 5'8", 5'9", 5'9", y ahí estaba 5'6", así de alto estaba. Se imaginan, él tenía que caminar así, ni podía caminar bien, no se podía estirar ni nada. Y los tuvieron que enseñar a convivir. Los niños que estaban viviendo en la casa pues tenían mucho coraje, mucho resentimiento porque ellos estaban confundidos. Ellos pensaban que su mamá los había abandonado, que su mamá los había dejado, y tenían muchos problemas de coraje. Ellos también obviamente necesitaban ayuda, y ya con el tiempo les cambiaron sus nombres, su identidad pues, y los pusieron a vivir en un lugar donde no dijeron la locación. Obviamente yo creo que para protegerlos, para que no les esté molestando el paparazzi, porque sí leí que un paparazzi llegó a encontrar a Elizabeth y se metió a su casa y le empezó a tomar fotos, y obviamente ella le dio ansiedad, le entró un ataque de pánico porque no la dejaban en paz. Leí que hasta Joseph se cambió el nombre porque lo golpearon en la cárcel o en prisión, y que hasta le quitaron unos dientes, o él también se cambió su nombre. Y pues todavía está vivo. Ahora él tiene 86 años de edad. Sigue en la cárcel, gracias a Dios. Y que lo único que miré de Elizabeth y su familia es que están bien. La última información que tienen sobre ellos, pues. Y sí, esa es la historia de hoy. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo. No se les olvide darme un like, subscribe, inscríbanse y compartan este video. Si tienen sugeriones o un video que quieren que... ¿Así se dice? ¿Sugeriones? I don't know, it sounds weird. Si tienen suggestions, déjenme saber en los comentarios, o mándenme un DM por Instagram o un mensaje por Facebook de un video que quieren que haga. Y como siempre, no me enfoco mucho en el maquillaje, o si están interesados en los productos que usé en este maquillaje, los voy a poner en la description box con los códigos de descuento que tengo yo y los links de donde los pueden conseguir. Y como siempre, cuídense, tengan mucho cuidado a sus alrededores, no confíen en alguien, asegúrense que siempre sepa alguien dónde están y con quién están, por si les llega a pasar algo, porque uno nunca sabe. Y los vemos para la próxima. Bye. Y bueno, me estaba ayudando mi esposo a hacer un gingerbread man, and it's so ugly. Pero de todas maneras les voy a enseñar estos espejitos que yo tengo código de descuento con ella. Se llama Mirrors by Wendy. Y ella puede ser cualquier color, cualquier tipo de espejo. Y le puede poner sus nombres, le puede poner estas monitas, le puede poner fotos así, el brillo, flores, perlas. Hace de muchos diferentes. Y mi código de descuento con ella es Joanna.
Lo voy a poner en mi descripción si les interesa hacer un espejito con ella navideño, de Halloween, de Easter, de lo que sea. Lo pueden hacer y usar mi discount code Joanna. Okay, bye.